evidencia divina de Akadosh Baruj Hu sobre su creación es incluso hasta sobre una pequeña hojita. Hasta la más mínima partícula del universo es manejada y cada una realiza la tarea que Dios le manda hacer. Y Abraham Fried en esta canción nos cuenta que hay una hojita que es llevada por el viento y que en esos momentos en que el temporal y la tormenta arrecian y nos llevan de un lado para el otro, tenemos que recordar que tenemos que estar aferrados a Akadosh Baruj Hu constantemente, porque Él siempre está conmigo. Dice Akadosh Baruj Hu, Ani Tamid Itcha. La vez anterior escuchamos una canción también interpretada por Abraham Fried que decía, alguien que siempre va conmigo. Y ahora esta canción le pide a la hojita que se agarre fuerte, que siempre la mano está extendida. Y quisimos traer este mensaje porque es justamente la sensación, el estado mental y psíquico que tenemos que tener justamente en esta época, que estamos en un momento muy especial. Y antes de seguir con el Tanya y entenderlo de la forma normal que lo entendemos siempre, quería traerles algo muy importante que estuvimos difundiendo, estuvimos estudiando con la gente de WhatsApp, la gente que nos acompaña a través del celular cada día y enviamos mensajes y nos comunicamos, nos mandan saludos, pedidos y todos los amigos se encuentran unos con los otros desde todos los puntos del mundo y esto lo vamos a publicar cuando termine la clase, pero quería explicarlo un poquito aquí. Habíamos planteado cuál era el significado de estos 4 versos. Y la gente intervino y dijo muchas cosas en estos 5 versos. Cada uno lo interpretó a su manera, todos de manera correcta, y entre todos hicimos un trabajo un poco para conocernos y para conocerse a sí mismo cada uno. Estamos en el mes de Menahem Av, al final, y este Shabbat y domingo ya es el mes de Elul. Y Elul tiene 3 letras, tiene 4 letras que son iniciales de distintos versos de la Torá. Y esos versos de la Torá, esas expresiones que hay en la Torá, son también una forma de ver cómo encaramos este mes de Elul en vistas del año que comienza y mirando también el año que pasó. Este mes de Elul comienza en Shabbat. Y decir que no comienza en forma normal como otros días, sino que comienza desde arriba. Comienza en un lugar de Shabbat, que es cuando el alma está arriba, y hay veces que nosotros hacemos teshuvá y nos sentimos un poco mal, pero no, el que el Elul comience en Shabbat significa que tenemos que empezar la teshuvá
tenemos que empezar el trabajo desde arriba de todo. Hay dos sistemas, hay dos menús, vamos a decir, que tenemos que seguir para poder entrar a Elul y que ese servicio, que todo ese trabajo sea productivo. Por un lado, tenemos que ¿me están escuchando todos? Por un lado, el mes de Elul es un mes de Heshbon Nefesh. Heshbon Nefesh significa un balance. Un balance de todo lo que hicimos durante todo el año, cada día, cada mes. Cuando uno hace un balance, ¿cómo lo hace? Si nosotros decimos que cada día hay que ver lo que se hizo en el año anterior, entonces a veces es muy difícil empezar desde el principio. Entonces lo que nos enseñan los sabios es que para hacer un Heshbon Nefesh no hay que empezar desde el principio de todo lo que se hizo, sino que hay que empezar desde ahora. Hay que pensar desde lo último que estuvimos haciendo. Y entonces eso que está fresco todavía en nuestra mente nos va a ayudar a poder llegar a aquello que está todavía, que ya está lejos. Ese es uno de los aspectos que tenemos que hacer. Heshbon Nefesh, que es un balance espiritual, balance de sinceridad, de todo lo que hicimos, todo lo que debíamos haber hecho, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que tenemos que arreglar, lo que tenemos que volver a hacer mejor. Y por otro lado, una vez que hicimos eso, ese Heshbon Nefesh que tiene que ver con el pasado, tenemos que empezar en el futuro. Entonces tenemos que hacer una preparación. Nos tenemos que preparar para el año que comienza. Entonces, para saber cómo prepararnos, incluso también para hacer el Heshbon Nefesh, tenemos que saber qué es lo que se pretende de nosotros, qué es lo que yo quiero, pero también qué es en general, qué es lo que se pretende, que Dios pretende de nosotros, que tenemos que hacer. Porque uno siempre piensa que tenemos que rectificar, tenemos que hacer las cosas mejor para que el año que viene me vaya mejor, para que tenga más bendición, para que sea inscrito y sellado. Incluso le decíamos al otro que sea inscrito y sellado para la vida. Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sabemos exactamente. Y aquí viene el segundo menú, digamos, de cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que enfocarnos para poder atravesar este Elul como corresponde, pensando en el futuro. Habíamos dicho que Elul es Anile Dodi Vedodili. Muchas gracias. Jaime. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Dije Anile Dodi Vedodili y vino mi esposa a traerme algo caliente para tomar. Por providencia divina. Entonces, nos explican en Hasidut que para poder prepararnos bien, no tenemos que prepararnos
desde el punto de vista de la depresión y de la bajeza, sino que tenemos que pensar que somos creación de Dios y Dios nos creó para un trabajo bueno, nos creó para disfrutar y de su creación y para hacerlo disfrutar a Él. Entonces, por eso, el segundo la segunda lista de cosas que nos dicen los sabios que tenemos que tomar en cuenta son estas 5 palabras. Torah, Tefilá, Tzedaká, Teshuvá y Geulá. Tenemos que trabajar, hacer Heshbon Nefesh, fijándonos en esas 5 cosas, como lo hicimos durante el año pasado, y prepararnos para hacerlas el año que viene. Y todo eso en el mes de Elul. Y ya es el momento de empezar a tomar en cuenta todo esto, para empezar el Elul ya trabajando. Entonces, hay un Rashei Tevot de Elul que es Ine Leyadó Besanti Leja. Estas son 4 palabras que están dentro de un verso. Si ustedes tienen el libro y si no pueden entrar a la página que siempre les recomiendo en es.chabad.com y allí tienen el Humash, también tienen el Tanya, tienen todos los libros que estamos utilizando para estudiar. Van al libro de Shemot, a Éxodo, capítulo 21, el versículo 13, y van a ver cuando la Torá nos cuenta acerca de las ciudades de refugio. Cuando alguien mata a alguien sin intención, entonces, según la ley judía, los parientes pueden perseguirlo y matarlo a él, cuando todavía no se hizo el juicio. Si se lo encuentra inocente, por supuesto que no, pero cuando todavía no hay juicio y él lo mató, pero sin intención, tiene el derecho a huir a una ciudad de refugio. Entonces, cuando uno realizó durante su vida cosas que no tenía que haber hecho, cuando uno está en este mundo y es en un estado de ser humano que hace cosas buenas y cosas malas, que a veces se equivoca, necesita un lugar de refugio, y ese refugio es la Torah. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta para analizar y para prepararnos es la Torah. Estudiar Torah, ver cómo lo hicimos y ver cómo lo haremos. Refugiarnos en la Torah. Nale Yadó Besantilaj. Cuando la persona no lo hace con mala intención, sino que Dios le hiciera caer en su mano y yo te señalaré el lugar donde habrá de huir. O sea, es todo por providencia divina, le sucedió eso, a lo mejor porque no tomó los recaudos necesarios, pero Akadosh Baruj Hu quiso que sea así. El otro, por supuesto, murió porque merecía, nadie se muere sin merecerlo, Dios sabe cuáles son sus motivos, pero el asunto es así. Y la Torah es el refugio, la Teibat Noach, es el arca de Noé que nos salva del diluvio. La segunda columna sobre la que se basa el mundo es la tefilá. La tefilá es justamente Anile Dodive Dodili. Yo me conecto con Dios, con mi querido, porque la tefilá es emoción. El estudio de la Torah es la mente, la meditación, el estudio. Pero la tefilá es el trabajo del corazón. El trabajo del corazón es el amor.
que tengo yo por mi querido y mi querido por mí. Entonces hay dos aspectos en esta plegaria. Por un lado, la plegaria tiene que ver con pedirle a Dios algo que él todavía no había puesto, que quizás él había decretado una cosa, y yo le pido por favor que haga otra, y él por providencia divina lo hace, por misericordia. Ani le dodili. Reshei Tevot, las iniciales de Elul. Y ahí, ¿qué hago? Yo muestro mi conexión con Dios. Cuando yo le hablo a mi amado, y le hablo en segunda persona, lo tengo frente mío, entonces muestro mi conexión con él. Esa es la segunda parte. Aprender bien la tefilá y hacerlo de corazón, ver por qué a veces nos cuesta, por qué a veces nos tenemos que esforzar a hacer tefilá, siendo que la tefilá es la mejor forma de conectarnos con Dios y de, cuando uno está con su querido, lo mejor es estar con él, hablar con él, conectarse. La tercera columna sobre la que se para el mundo es la tzedaká. Y la tzedaká está en ese verso de la Megilat Esther, donde se demuestra el amor, la conexión, pero con el prójimo en general. Por eso es la tzedaká, la forma práctica, el mundo de la acción, donde realizamos en general todas las mitzvot. La tzedaká comprende a todas las mitzvot. Porque la tzedaká no es solamente dar dinero, sino que en general es hacer buenas acciones, maasim tovim, y darle un presente al compañero y darle trumá, darle una donación a los pobres, es justamente dar algo que es mío, que Dios me lo dio para dar. Entonces ahí muestro mi amor por ese que ama el que yo quiero. Yo amo a los hijos de Dios, entonces Dios se pone feliz. Entonces estas son tres formas de conectarnos con Dios. Y entonces con esto yo estaría ya completo. El mundo se basa sobre estas tres columnas. Y yo trato de arreglar todo esto, trato de que todo lo que yo hago esté mejor. En principio para que me vaya bien a mí, para que yo pueda conectarme bien con Dios, para que todo lo que yo haga tenga éxito, para que sea feliz, esté sano, mi negocio funcione, el estudio de todas funcione. Pero eso idealmente, cuando todo funciona bien, no hay ningún problema, soy un tzadik. Pero, ¿qué vamos a hacer si no somos tzadikim? Y las cosas a veces no nos salen como nosotros quisiéramos. No sé si es como quisiera Dios, pero nosotros sabemos que a veces no funciona bien. Cuando uno peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que se hace? Cuando uno peca sin motivo, cuando estaba el templo sagrado, se llevaba un corbán, se llevaba una ofrenda al templo, y eso era mi expiación. El corbán expiaba por mí, por los pecados que yo había realizado. Pero el corbán expía cuando yo hago algo sin intención. Cuando yo hice algo sin darme cuenta de que hice algo que no correspondía, pero no era mi intención hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando yo sé que estoy haciendo algo mal y lo hago igual? ¿Se arregla con un corbán? ¿Se arregla con hacer una ofrenda? No. Los corbanotes para las cosas, para expiar aquello que yo hice sin intención. ¿Qué es lo que se hace cuando uno peca y no tiene lo que hacer? Teshuvá. La teshuvá
es la que completa todo ese trabajo que yo hago. Y la Teshuvá tiene dos aspectos. Tiene el aspecto del pasado y también del futuro. Yo me arrepiento de todo lo que hice y veo que estuvo mal. Veo aquellas cosas que no tenía que haber hecho. Y eso arregla el pasado. No, ya lo hice. ¿Qué es lo que arregla el pasado? El futuro. Yo decido no hacerlo más y me arrepiento verdaderamente y decido, como corresponde, que a partir de ahora no lo voy a hacer más. Y esa es la verdadera teshuvá. La teshuvá significa que yo vuelvo a mi raíz, vuelvo a mi camino, vuelvo al lugar donde tenía que haber estado siempre y no haberme ido. Y entonces, ese trabajo que estoy haciendo ahora, de pensar en el pasado y en el futuro, es el trabajo presente. Yo ahora estoy haciendo. Entonces, si yo puedo conectar ese presente y el futuro con el hoy, entonces estoy haciendo que el pasado también cambie. Porque en la mente yo puedo decir que el futuro puede cambiar. Pero el único que puede cambiar el pasado y el futuro es Akadosh Baruj Hu. Entonces, la Teshuvá, volver arriba, es tocar esas fibras íntimas de Dios, esencia misma de Dios, donde es el lugar donde no hay pasado, presente y futuro, y entonces de esa manera los pecados se transforman en méritos. Cuando uno ve a un chico que hace algo que no tenía que hacer y de repente lo corrige y hace algo bueno, es todavía más grande que cuando el chico hace algo bueno de entrada. ¿Por qué? Porque él mismo se esforzó y cambió aquello que era natural en él, porque él si se equivocó es porque no sabía si fue hecho por Dios. Entonces se equivocó y superó su propia naturaleza y hizo una nueva naturaleza para hacer algo bien. Entonces eso es mejor todavía que antes porque se eleva por encima. Y eso es lo que arregla, eso es lo que cambia el pasado. Y nos sirve también para tener un futuro mejor. Pensar que uno va a tener un futuro mejor, un futuro en que va a hacer las cosas bien, también es bueno. Y eso es lo que arregla el pasado, la teshuvá. La teshuvá completa todo el trabajo de, de la Torá, de la plegaria y de la tzedakah. Pero hasta aquí, no sé si ustedes habrán notado, todo lo que hice fue para arreglarme a mí, fue para completar mi tarea, para completar aquellas cosas que hice mal y pensar en el futuro, y para que me vaya bien a mí, para estar más feliz yo, o incluso que estén más felices mis compañeros, mi familia. Pero, ¿qué pasa con Akadosh Baruj Hu? Tengo que pensar también qué es lo que quiere Dios de mí. Y ahí viene el quinto lugar, que es, bueno, la Teshuvá habíamos dicho que es un verso que Dios le dijo a Abraham, perdón, Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo de Israel, que si vas a hacer Teshuvá y vas a construir el templo, entonces Dios va a circuncidar tu corazón y va a sacar la cáscara que rodea a tu corazón y no te deja sentir el corazón tuyo y de tu simiente. Et levavcha et levav zaraja. Rayaitebot Elul. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios para la creación en general? Dios quiere tener una morada en este mundo. ¿Qué es esa morada en este mundo? La redención. Esa época en que no va a haber
más maldad, que Dios se va a revelar, va a poder estar en este mundo limitado revelando toda su infinitud. Y yo soy su representante en este mundo. Yo soy su enviado para preparar este mundo para eso que Él quiere. Él me envió a hacer un trabajo. Ese trabajo se hace también con todas las cosas que dijimos antes. Hace falta hacer tefilá para estar conectado con Él, para que nos envíe todo lo que necesitamos para hacer el trabajo. Tenemos que estudiar Torá, por supuesto, para saber cómo Él quiere que hagamos el trabajo. Y por supuesto tenemos que hacer el trabajo mismo, que es hacer las buenas acciones, cumplir los preceptos. Pero hay algo que todavía no está dentro de eso y que está por encima. Habíamos dicho que el quinto es el nivel superior del alma, el nivel de Yehidá, es la Yud del nombre de Dios, la punta de la Yud. Si ustedes comparan todos estos 5 pasos, de abajo para arriba, bueno, habría que darle un orden especial. Digamos que la Tzedaká sería el mundo de Asiyá, sería la Hey inferior, que es la acción. Anilo Dili, la plegaria sería Yetzirá, sería la Vav, que son las emociones. La Torá, por supuesto, es Chokhmah, es Chokhmah y Binah, porque hay que entender también la Torá, es la mente. Y la Teshuvá es trasladarse, elevarse por encima de estos 3 niveles conscientes, y es la Yud de arriba, la que me conecta con Dios. Pero esa conexión con Dios, que también es el mes de Elul también es esa conexión entre todo el año que pasó y el año que va a venir. Esa conexión con Dios es la punta de la Yud. Es no solamente la conexión, sino que es esa parte que es parte de Dios mismo, la esencia del alma, que tiene que ver con Yehidá del alma, la parte más elevada, y se llama Yehidá justamente porque está unificada con Dios. Y ese punto que está arriba de todo, está por encima de todo lo demás. Está por encima de mis pecados, allí no hay pecados, tampoco hay oscuridad, ocultamiento, errores, maldad. Y entonces, a través de hacer que permee ese nivel superior, baje y permee todas las demás acciones, hace que estén completas verdaderamente. Incluso la Teshuvá, que es tan elevada, que es el nivel de Hayá del alma. ¿Y cuál es la tarea que está conectada con ese nivel superior del alma? Que es, en definitiva, la finalidad por la cual Dios nos creó, es difundir a todo el mundo que ha llegado la redención, que ya llegamos al tiempo de la redención, y como dice la perashá de la semana, Re Anoji Noten Leichem Berajá Beklala. Dice, vean, yo pongo ante ustedes bendición y maldición. Pero sobre todo está poniendo frente a nosotros quiere decir que está listo, está adelante de nuestros ojos y solamente tenemos que abrir los ojos. Ahora, hay un problema porque dice bendición y maldición. ¿Qué quiere decir maldición? Bendición quiere decir que todo aquello que no está preparado baja y la tenemos, nos llega. Estamos preparados para recibir todo eso bueno que Dios nos quiere dar. No hay ningún problema. Nos bendice dándonos aquello que estamos preparados para recibir. Pero ¿qué pasa con aquello que es tan grande que no lo podemos recibir? Esa luz tan grande, esa energía tan tremenda que no la podemos recibir, tiene que venir encapsulada en una batería. Tiene que estar aislada de tal manera que cuando llegue a mí no me mate.
Y entonces, si yo sé que eso que está por afuera, lleno de alquitrán, lleno de una masa de goma negra inservible, adentro tiene la fuente de la luz, tiene la energía, una energía tan tremenda que no puede venir suelta, entonces yo la voy a tratar con cuidado y eso significa transformar lo que aparentemente es malo en algo bueno. Todo eso lo vamos a estudiar un poco más en profundidad el domingo. Pero está bien, Dios quiere que sea bueno, que esté de acá, que estudie, todo. Pero todo eso es para mí, para que me haga bien a mí. Todo eso Dios me lo pide por mí. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer por Dios? ¿Qué es lo que yo hago por mi querido? Difundir que Akadosh Baruj Hu ya mandó el profeta. Ya llegó la profecía a Israel. Ya llegó la redención. Y solamente tengo que abrir los ojos, tengo que ver cómo todo está acá. Tanto la bendición como el Rebbe se cuidaba de decir la otra palabra, decía Epe Habraja, lo contrario de la bendición. Por eso en la Perashá dice Re Anoji. Anoji, como explicado muchas veces, significa yo. Pero no es lo mismo que Ani. Ani es una forma más normal de hablar. Pero cuando uno dice yo soy, yo quiero, pero cuando uno quiere sacar algo de lo profundo de su ser, algo que me toca bien en profundidad, dice Anoji. Como dijo Dios en el primer mandamiento, Anoji Hashem lo queja. No solamente que yo soy tu Dios, sino que yo soy todo. Y yo me entrego todo lo que soy a vos. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre Ani y Anoji? Ani y Anoji, perdón, hay una sola palabra que es la Jaf, hay una sola letra que es la Jaf, esa es la diferencia. En la Jaf es Keter es lo más elevado, la esencia. El Ani puede ser un Ani temporal, el ego que todos tenemos, que a veces nos lleva para aquí, nos lleva para allá, pero Anoji es una sola cosa. Anoji no tiene nada que ver con el Yetzer Hara. Esto lo vamos a hablar de nuevo el domingo porque es importante, pero ese Anoji es llevar lo que nos dice el Rebbe a todo el mundo, que la redención ya llegó. Y todas las otras acciones tienen que estar permeadas con eso. Cuando yo estudio Torah, cuando rezo, cuando doy tzedakah, cuando doy teshuvah, tengo que sentir, tengo que pensar, la intención, la kavaná es que todo eso tiene que servir para que venga la redención. Para que todos puedan ver, para ayudarme a abrir los ojos. Ahora, a medida que nos vamos elevando en estos 5 niveles, cada vez es más difícil. Darse de acá, todos pueden darse de acá, uno tiene una moneda, la da. Hacer tefilá desde lo profundo del corazón, también todo el mundo puede hacerlo, no todos saben, mejor dicho, todos lo pueden hacer y todos saben, pero no todos son conscientes de lo que lo pueden hacer. Estudiar Torah también ya es más difícil que estudiar, dónde, entender exactamente lo que está escrito. El estudio de la Torah es algo que es más difícil que hacer tefilá y por supuesto más difícil que de alguna manera de ser acá. Hacer teshuvá, uno se puede arrepentir siempre de que hizo algo malo y dice, bueno, no lo voy a hacer más, pero a veces se arrepiente porque recibe un castigo, porque tiene miedo de recibir un castigo. Entonces si ve que lo hace una, dos veces y no pasa nada, lo sigue haciendo, entonces no es un arrepentimiento verdadero. La verdadera teshuvá es aquella que ya uno no vuelve a hacer lo mismo que pasó.
Y eso cambia el pasado y el presente y el futuro. Eso es más difícil todavía. Pero abrir los ojos y ver que la redención ya llegó, uno mira, a ver, ¿qué es abrir los ojos para uno? Mirar afuera, ver los diarios, ver la televisión, ver el mundo que nos rodea. Es medio difícil ver que ya llegó la redención. Y ahí es donde tenemos que llegar al Moshe de la generación. Tenemos que ir a ese lugar esencial que nos baja el Rebbe desde la esencia de Dios. Y él lo dijo de una forma muy espectacular, muy ashkenazí, digamos, muy judía. El Rebbe nos dijo que vayamos a todos lados y digamos que ya llegó la redención. Dijo que ya hay un profeta en Israel y que el profeta dijo que ya llegó la redención, solamente hay que abrir los ojos. Y hay que decírselo a todos. Entonces yo voy al Rebbe y le digo, Rebbe, ¿cómo le voy a decir algo que yo no creo 100%? ¿Cómo yo voy a decir eso? Está bien, yo creo que pasa eso, yo lo sé, pero yo abro los ojos y no lo veo, estoy mintiendo a la gente. Entonces el Rebbe dice, ¿y qué culpa tienen los demás que vos todavía no estés seguro? Vos tenés que hacer eso. ¿No estás seguro? Los demás no tienen la culpa. No es problema de ellos. Vos tenés que hacer tu trabajo. Ese es el trabajo para el que Dios te mandó a este mundo. Y cuando vos hagas eso, no solamente los demás lo van a escuchar y van a creer, sino que vos mismo lo vas a creer. Vos mismo vas a entender y va a entrar adentro de tu corazón. Y esto es algo que hay que experimentarlo, porque si uno no lo experimenta, son simplemente palabras. Y así pasa todo el tiempo con todas las demás cosas. Y con todas las demás cosas, los otros niveles, todos los judíos, incluso muchos que no son judíos, muchos de Neinoach, están de acuerdo. Que uno a veces dice, no voy a estudiar Torah, o no voy a hacer una tefilá, o ¿por qué tengo que darse de acá? Y después que lo hace, dice, wow, qué bien que hice, la verdad que tenía, como no me di cuenta que era tan bueno, tenía que haberlo hecho antes. Entonces al hacerlo, uno se refuerza más. Y con esto pasa lo mismo. Uno a veces tiene vergüenza o tiene miedo, hay tanta gente que se burla o que critica y le dice argumentos, a veces nos dicen argumentos muy verdaderos, muy valederos, y a veces uno no tiene todas las palabras para contestar. Y entonces ahí es donde ese nivel, ese quinto nivel, que es difundir la llegada de la redención, se conecta con ese quinto nivel que es ejidad del alma. Y el ejidad del alma es el nivel más elevado que se llama fe, emuná. No en emuná o fe en algo que yo no conozco, porque yo por desgano no pienso. No, yo sé que todo lo demás no es verdad. Yo sé que eso es verdad. Y lo experimenté y lo estudié y todo. Todavía falta dentro de mí todavía no se circuncidó mi corazón como corresponde, mi mente no es perfecta. Pero yo sé que esa es la verdad. Entonces, si yo sé que esa es la verdad, hay que ir de frente con eso. Y ese es el trabajo del mes de Elul. Y sobre esto hay que meditar constantemente y ver cómo aquello que pasó y que hicimos y no era correcto, si hubiéramos tenido este pensamiento, hubiera sido diferente.
pero no para tener remordimiento, al contrario, eso nos va a producir alegría de saber que tenemos una forma de estar mejor. Bueno, hay mucho para decir sobre esto, así que vamos a dejarlo aquí. Muchos de ustedes están en el WhatsApp y en el celular y estaban esperando cuál es la respuesta a esta pregunta que había planteado ayer. Algunos lo llamó acertijo. No es un acertijo, sino que es un ejercicio de Torah, de meditación. Y entonces ahora, pensando en esto, vamos a ir al Tanya. Vamos a hacer 5 minutos de pausa musical con Abraham Fried y seguimos. Por supuesto lo pueden copiar de aquí, pero lo vamos a poner en distintos lugares para que lo tengan esta lista a mano. Muy bien. Entonces, estamos en un capítulo muy importante, capítulo 25, donde el Rebbe nos explicó hasta ahora cómo el verso, por qué esta cosa está tan cerca, está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón para hacerla. Ahora, en vista de la meditación que hicimos recién, tiene un significado muy fuerte. La Torá y todo, y cuando dice esta cosa, Dios se refiere justamente a todos estos 5 niveles. Todo esto está tan cerca de nosotros, sin embargo para nosotros es tan difícil. Y el Rebbe nos explica cómo en momentos de extremo peligro, o de extremo posibilidad de pecar, de hacer pecados muy terribles, uno entrega la vida y no lo hace. Pero aquellas cosas que son pequeñas, uno lo deja pasar porque dice, bueno, no va a pasar nada si yo hago esto, el mundo va a seguir igual. Entonces, el Rebbe nos explica que hay una forma de Mesirut Nefesh, de entregar la vida, que no es entregándola para morir, sino al contrario, es entregándola para vivir. Y esa vida que entregamos para vivir es cumpliendo justamente esas pequeñas cosas. Y si nosotros la permeamos con la idea de que estamos haciéndolo para que venga la redención, y que cada uno de nuestros actos acerca la redención, y no solamente acerca la redención, sino que ayuda a los demás, de alguna manera, a que los demás también abran los ojos. Porque
que yo abra los ojos solo, suponiendo que yo los haya abierto, porque uno solo los abra no va a traer la redención. Es importante que todos los abran. A lo mejor no hace falta que lo abran todos, pero como el Rebbe dijo que si hubiera una sola persona verdaderamente que quiere la redención, como ese judío está conectado con Dios, entonces él mismo es un canal para traer esa fuerza de la redención. Entonces dice el Rebbe, si uno solo quisiera de verdad, en la redención ya hubiera llegado. El Rav Ginsburg dice algo más científico, más en palabras de nuestra que podemos entender, y es que hay una masa crítica que se tiene que llegar para que después todo cambie el resto del 100%. Pero bueno, sea como sea, cada uno tiene que hacer lo suyo y el que sea elegido será elegido. Entonces, cuando uno piensa en todas estas cosas, le será muy fácil resistir y subyugar su naturaleza cuando considere profundamente que vencer a su naturaleza en todo esto, en todo lo previamente mencionado, ya hablamos la semana anterior, y tanto en los pecados grandes como en los pecados pequeños, no hablando de pecados, también en hacer las cosas buenas. Pero hasta en esta primera parte hablamos de cuando uno tiene que evitar hacer el mal, ahora vamos a hablar acerca de hacer el bien. Y de hecho hacer exactamente lo opuesto es un sufrimiento mucho menor que los sufrimientos de la muerte, Dios nos preserve. Entonces, sufrir porque uno tiene que hacer algo que en ese momento no quería, no es tan terrible como el sufrimiento de entregar la vida. Los hubiera aceptado con amor y gustosamente con tal de no separarse de su unidad y unicidad siquiera de Dios por un momento mediante un acto de idolatría. Con más razón entonces, por cierto, debía aceptar con amor y gustoso los sufrimientos comparativamente menores de esforzarse en el cumplimiento de las mitzvot, a fin de vincularse a Dios para siempre. Porque cumpliendo la voluntad de Dios a través de este servicio, de cumplir, a pesar del esfuerzo involucrado, se revelará en ella la más interior voluntad divina. Y cumplir las mitzvot no es solamente el paso más básico de los 5 que dijimos recién, de cumplir los preceptos, sino todo. Porque también hay una mitzvah que es estudiar Torah, hay mitzvah de hacer tefilá, hay mitzvah de hacer teshuvah. Y también, por supuesto, está la mitzvah de hacer una morada para Dios y traer la redención de manera interna y muy manifiesta, sin ocultamiento alguno. Hay una palabra muy importante en el judaísmo que se llama, que es pnimi. Pnimi quiere decir interior, por eso nuestro sitio se llama la dimensión interior. Porque hay 3 tipos de personas, como explicamos también en algunas clases. Está la persona que es Hitzoni, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Hitzon, que quiere decir superficial o exterior. Que toma las cosas en forma superficial, que a veces uno estudia o hace tefilá, pero está por afuera, no sale muy de adentro y no entra muy adentro. Está el Nini, que es aquella persona que sí siente por dentro, logró internalizar
aquello que Dios quiere, los preceptos, internalizar el estudio, que la plegaria salga de dentro del corazón, se esfuerza para que haga eso, toma las cosas en serio, cuando hace de acá no es simplemente que la da para salir de la obligación o para tener algún beneficio, sino que de adentro suyo sale la intención de ayudar al prójimo. Ese es un nivel superior. Pero hay un nivel más por encima, que es Atzmi. Que quiere decir esencial. ¿Y qué quiere decir esencial? Acá vemos también la división entre Rasha, Beinoni y Tzadik. El esencial es aquel que no hace las cosas por esfuerzo y no solamente sale de adentro suyo, sino que su naturaleza es así, su esencia es así, y hace las cosas porque las hace desde su esencia. Entonces no tienen que esforzarse para darse de acá, ni tienen que tratar de tener cabanot y meditar para que eso sea bueno, sino que todo su ser, su alma divina, su alma animal, su cuerpo, su esencia, todo funciona en forma lubricada y en concordancia. Por eso el trabajo nuestro, y como es el trabajo acá del Sefer, es llegar a ser Beinonim. Nosotros estamos mirando como nuestra meta más posible y cercana al Beinoní, aquel que no es un tzadik, que todavía lucha contra su alma animal, pero que hace todo, que siempre triunfa. Entonces por eso tratamos de ser Pnimi, que las cosas entren verdaderamente a nuestra profundidad del ser y que salgan, cuando salen, también de la profundidad de nuestro ser. Entonces dice, se revelará en ella la más interior voluntad divina de manera interna y muy manifiesta, en forma Pnimi, sin ocultamiento alguno. Al estar dentro de mí, entonces yo no está oculto, yo lo veo porque es parte mía. Yo, por ejemplo, estas palabras que estoy diciendo, yo las digo porque las estudié y trato de internalizarlas, pero todavía no están completamente dentro mío. El Rab Ginsburg, por ejemplo, cuando va a dar una clase, puede estar 2, 3 horas diciendo cosas nuevas y sacando dentro del suyo, porque él vive estudiando y todo lo que ingresa es una parte más de su alma que se va completando. Entonces salen las cosas en forma correcta, en forma perfecta, sin que tengan que estar todo el tiempo pensando cómo combinar una cosa con la otra. Y cuando no hay ocultamiento del semblante de la voluntad divina, eso se ve perfectamente cuando uno ve al Rebe. El Rebe habla y habla y habla y dice cosas y está constantemente, y lo que dice es algo lógico, un razonamiento perfecto, donde al principio, puede ser que estuvo 2, 3 horas hablando, lo que dijo al principio es la introducción de lo que va a decir al final, y todo lo que hay en el medio es toda una evolución perfecta para llegar desde el principio hasta el final. Por lo tanto, su alma, tanto la divina como la animadora, el alma animal, y sus vestimentas, se unirán en un vínculo perfecto con la voluntad divina y con la luz infinita de Dios, bendito sea, como se explicará antes. Entonces, cuando la persona es Pnimi, va a lograr que sea esto. El esencial ya lo tiene hecho por sí mismo. Dios ya lo creó así. En las esferas superiores, esta unión entre alma y Dios es eterna.
ese nivel de yajidá que decíamos hoy. Porque Dios, bendito sea, su voluntad trasciende el tiempo. Así también incluso en este mundo su voluntad revelada, como se expresa en su palabra, la Torah, también es eterna, como está escrito, mas la palabra de nuestro Dios perdurará por siempre. Y sus palabras viven y perduran eternamente, y Él nunca alterará o cambiará su ley. Simplemente tenemos que abrir los ojos y verlo. Todo esto quiero que lo interpreten con todo lo que estuvimos analizando al principio de la clase. Aquellos que vinieron después, por favor, les pido que vuelvan a escuchar el principio, porque ahí estuvimos hablando de el servicio de Elul y los 5 niveles que tenemos que nos sirven para poder llegar a algo correcto, y dentro de estos dos aspectos que uno tiene que realizar, que es el balance de lo que pasó y la preparación para lo que va a pasar. Aquí abajo, sin embargo, esta unión está bajo los límites del tiempo. El alma está unida a Dios solo mientras está dedicada al estudio de la Torah o ejecutando una mitzvah. Como decimos siempre, mitzvah es de tzapta de jibur, quiere decir que es unir, conectar y hacer toda una cosa única. Ese es el significado de la palabra mitzvah. Porque si posteriormente se dedica a cualquier otra cosa, se separa aquí abajo de esta unión suprema, esto es, si se ocupa de asuntos absolutamente innecesarios que de ninguna manera son útiles en el servicio a Dios. No obstante, cuando se arrepiente, retorna a su servicio a Dios a través del estudio de la Torah y la plegaria y pide perdón a Dios por no haber estudiado Torah en ese momento, que ocupó en cuestiones banales, como podría haberlo hecho, Dios lo perdona. Como han dicho nuestros sabios, si alguien fue negligente en el cumplimiento de un precepto positivo y se arrepintió, es perdonado inmediatamente. Por este motivo, los sabios han ordenado que la bendición que comienza con perdónanos, slach lanu, por el pecado de desatender el estudio de la Torah, sea recitada con tanta frecuencia 3 veces al día, ya que nadie escapa a este pecado en un solo día. Esta bendición es como el holocausto cotidiano ofrendado en el gran templo que expía por desatender los preceptos positivos. Entonces, esto está bastante claro en vista de todo lo que estudiamos hasta ahora. La teshuvá sirve para expiar todo esto. Y como siempre decimos, todo tiene que estar interincluido. Entonces, cuando nosotros hacemos teshuvá, esa teshuvá también va por la difusión. Tenemos que ver cómo hicimos y hacerlo mejor. La tzedakah, tenemos que ver cómo la hicimos, hacerla mejor. La plegaria, el estudio de la Torá. El estudio de la Torá tiene que estar imbuido de los otros 4 también, y tiene que permear los otros 4. Cuando uno hace tefilá conociendo la Torá, hace de otra manera. Cuando uno hace de acá, después de haber estudiado Torá y teniendo los conocimientos que nos da la Torá, entonces la tzedakah tiene otra influencia, uno la da de otra manera y la da en cantidad diferente y a otros lugares y con diferente intención. Cuando uno sabe Torah, la teshuvá es diferente. Y por supuesto, la difusión de la redención y la llegada del Mashiach es diferente. Y así con todo. Cuando uno hace plegaria, uno hace tefilá, no le va a pedir ahora por cosas simples y banales, sino que va a pedir para que mejoren los otros aspectos. Y entonces, la redención, difundir la redención, hace que mejore también nuestro estudio de Torah, nuestra plegaria, nuestra tzedakah y nuestra teshuvah. Entonces, como este es el nivel esencial,
Esto es lo principal. Y tiene que permear todos los otros niveles. Y cuando nosotros a lo mejor no sabemos cómo hacer los otros 4 niveles, entonces tenemos que decir, queremos Mashiach ya. Ya llegó la redención, y llevar a todo el mundo las palabras. A lo mejor yo no sé explicarlo, pero puedo difundir aquellas cosas que están escritas, o videos, o audios, o libros, música, todas esas cosas que tienen que ver con el asunto. Entonces quiero despedirme por ahora. En esta clase nos vamos a seguir viendo en la web, en el YouTube, en el Facebook, en el celular. Vamos a seguir conectados, nunca estamos separados. Los Hasidim nunca decimos adiós. Decimos simplemente Shalom, Mashiach now, Yahi Melech. Este es Abraham Fried, no piensen mal de mí. Y todo esto tiene que ser hecho con alegría. Nos despedimos, Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Y recuerden que el nivel más básico es la tzedakah. Ayudar para que todo esto funcione, para que los demás puedan hacerlo. La tzedakah es el principio básico. Y se conecta con el final. Difundir la llegada del Mashiach, la llegada de la redención, es la mayor tzedakah que se puede dar al mundo en general. Bendiciones de la tierra de Israel. Los esperamos en todas nuestras actividades.